Ya te oigo, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Perfecto. A ver, el tema es me parece interesante y me parece al mismo tiempo muy complejo y fácil, ¿no? A ver, ¿cómo es posible que el presidente López Obrador mantenga una popularidad, perdón, tan alta en las condiciones actuales del país? Mi querido Gerardo, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinas? Sí, pues yo creo que ahí tiene mucho que ver que su retórica ha utilizado un discurso en el que, pues, si uno lo escucha sin voltear a ver la realidad del país, pues nos dice cosas agradables o lo que desearíamos que estuviera ocurriendo, al grado que ante los hechos él contradice y asegura cosas que no son, en muchos de los casos, con datos contundentes y al escucharlo, pues la gente tiende a confiar, porque bueno, es una salida natural el buscar tener la esperanza depositada en algo, y yo creo que a eso se debe que buena parte de la ciudadanía siga esperando lo que, por lo que confió en él o por lo que le dio el voto, y quizás se la juegue hasta el último minuto o incluso más allá y decida darle continuidad y justificar pues, con muchas de las propias excusas que el mismo presidente ha tenido de que no lo han dejado o que ha sido eh, la oposición quien no le permite avanzar. Y pues creo que hay mucho de ese juego de retórica. Gerardo es empresario demoscópico y experto demoscópico de la empresa Factométrica. Le estuvimos dando seguimiento a la pasada elección. Gerardo, ¿a qué atribuyes que todas las elecciones competidas las ganó Morena? Un partido sin estructura, sin dirigencia, el país está, muchos muertos por la pandemia, muchos muertos por la inseguridad, no hay empleos, pero el partido del presidente, todas las elecciones cerradas, donde parecía que iba a estar cerrado, las ganó, perdió un poquito algunas curules, pero sigue siendo la primera fuerza política. ¿A qué lo atribuyes? Bueno, yo ahí pues en algún momento se he mencionado que las encuestas pues es una fotografía del momento de lo que la gente, quien ya tiene alguna definición o alguna pretensión, pues lo externa, pero hay cuatro elementos muy importantes que realmente definen la elección y que sí pueden ser más o menos pronosticados, pero ya es un estudio más profundo, no solamente es detectar la preferencia, que estos puntos son la, eh, el nivel de participación, o sea, hay cierta gente que puede tener una decisión, pero necesita la motivación para ir a votar. Entonces, ¿de qué me sirve que en la encuesta me manifieste que sí votaría por N partido, ya sea Morena o la oposición, pero si no lo logra movilizar o hacer el clic que considere, o sea, cada persona puede tener diferentes eh, motivos por el que participaría, y entonces la participación puede variar, y lo vemos, hay estados donde la participación no rebasó el 55 o el 50, y en otros fue arriba del 55. Entonces esa variación obedece o algún liderazgo o algún objetivo, alguna motivación. Luego, el voto útil, hay un sector que razona su voto y tiene una preferencia por voto útil. El voto cruzado, que también ocurre, y la definición de los indecisos, bueno, es cómo los movilizas o cómo los activas hacia ti. Esos son factores que tienen que ver con el ciudadano. Y el que aquí también se dio mucho, el factor ajeno al ciudadano, que es la coacción del voto, ya sea por gremios, liderazgos, familiares o las mismas organizaciones criminales. Entonces, cada estado que tuvo una diferencia significativa contra algunos pronósticos, y no quiero decir que con los míos, sino con la generalidad o lo que los mismos analistas podrían estar pronosticando, pues obedece a algunos de estos factores, y en muchos de los casos pues hay evidencia, ¿no? El caso de la coacción del voto, compra de votos, hubo organismos internacionales, bueno, más bien observadores del proceso, auspiciados por organismos internacionales, y que hicieron un reporte en el que evidenciaban que había casas de compra de votos, y desgraciadamente
ha sido en las últimas elecciones, desde que empezó a haber alternancia, pues mucho se dio gracias a que el fuego se empezó a combatir contra fuego. A nivel, en las elecciones, ya viéndolo a nivel local, sí la oposición empezó también a operar de la misma forma, con compra de liderazgos o movilización, que es parte de lo que el INE tiene mucho trabajo en regular y frenar. Por eso nos cuesta tanto el INE, ¿verdad? Pero creo que hay mucho de esto. Entonces, quien tiene el poder, o sea, ya sea como alcaldes, que menos, pero los que tienen el control del gobierno estatal, muchas veces tienen injerencia operativa sobre los policías locales, sobre recursos, aportaciones extraoficiales a nivel local. Entonces, se da mucho esto. No hay una causa única, pero son muchos factores que definen el día de. Mi querido Gerardo y Richard, de la empresa factométrica, ¿ustedes vieron la participación del narco? No, o sea, yo no podría, o sea, nosotros no tuvimos trabajo en campo, pero al menos lo que se mencionó mucho en medios. De lo que dijo el gobernador de Michoacán, ¿no? Que no lo quiso recibir el presidente. Exacto. Ahora, retomando el tema de la popularidad, ¿hasta dónde le va a alcanzar? Es decir, ya van 3 años, ya va más de la mitad de su administración, ya tuvo las elecciones intermedias. Sí, hay en escándalos por sus hermanos, muertos por la pandemia, muertos por inseguridad, no hay crecimiento económico, no hay inversiones, el país está mal, muy mal. Sin embargo, su popularidad es muy firme. ¿Le alcanzará todo el sexenio? Yo creo que hay un desgaste, o sea, ahora sí que es una moneda en el aire, si se dan las condiciones que la oposición tome las medidas necesarias y continúen ciertos desaciertos del gobierno o del presidente, si hay un desgaste natural e histórico, y no solo de México, sino en cualquier presidente o gobernante, conforme se acerca el final de su mandato, pues obviamente pierde poder. Pierde fuerza. Porque ya no representa intereses, dice, bueno. Espera, se fue el sonido. A ver. A ver. Bueno. Con calma. No se oye. Ya se oía. ¿Ahí? A ver. Ahí se oye. Quité el audífono. No, parece que está fallando. Sí. Te decía que el desgaste por tener menos que ofrecer en continuidad, o sea, internamente en Morena, pues empezarán a voltear a ver al liderazgo que pinte para ser el candidato, y los demás partidos igual. Entonces, hay un desgaste ahí político natural. Y si la oposición, desde mi punto de vista, la oposición le ha faltado, que creo que ahorita armar una agenda legislativa que trata de rebasar el discurso presidencial y ser una propuesta real de necesidad, que combata o que vaya dirigida a mejorar la situación en el país. O sea, ofrecer empleo, seguridad, lo que ahorita está faltando, y dejar de ser, de responder al presidente sus mañaneras y dedicarse a proponer o a mejorar las propias propuestas del presidente. Entonces, para que la ciudadanía lo voltee a ver nuevamente a la oposición como una opción. Entonces, ahí puede ser ese desgaste. Y también los 3 años que quedan en el tema de seguridad, particularmente con las muertes por el reporte de muertes violentas y feminicidios. En los 3 años últimos, tanto de Calderón como de Peña, fueron mayores los últimos 3 años. Entonces, si esa inercia es algo que funciona por la relación del gobierno con los grupos
delictivos, y se dificulta más ese combate. Pues si no se pudo hacer en los primeros 3 años, estos 2 últimos pintarían peor. Ojalá se lograra y fuera menor, pero si se presenta esa misma tendencia de que crece, pues también va a haber más motivos para buscar un cambio, ¿no? Por parte de la ciudadanía. Gerardo, ¿a qué atribuye? Al ratito voy con la oposición, porque efectivamente yo coincido, yo creo que el discurso de la oposición y de los haters de López Obrador, creo que en lugar de debilitarlo, lo fortalece. Pero bueno, al ratito. Ahora, a ver, ¿por qué a estas alturas Peña Nieto y Felipe Calderón estaban, digamos que tenían mucha menos credibilidad o menos popularidad que López Obrador? Porque a estas alturas ya la gente ya se ve desencantado de Peña Nieto, de pendejo no lo bajaba, y de Felipe Calderón de espurio, borracho, alcohólico, no lo bajaba. ¿Qué diferencia? ¿Son diferencias personales? Es decir, que López Obrador cae mejor, diferencias en el discurso, o que simplemente la gente, ¿por qué el bono democrático de Andrés Manuel López Obrador es mucho mayor que el de los otros dos? Sí, bueno, también ahí sería, es que digo, mi percepción también un poco enfocada a eso. Él tiene una peculiaridad o facilidad para, ahora sí como dice, cacharlas y batearlas, cuando, yo creo por la falta de seriedad, un poco, o sea, no le cuesta desacreditar cualquier afirmación probada y la batea como si nada, y mucha gente eso lo aplaude, cuando en realidad no hay, o sea, a ojos de mucha otra gente, pues puede decir cómo se la barrió o cómo se excusa con eso, pero hay un sector de la población que solo ve el momento del discurso y no y no por falta de capacidad, sino simplemente por esa confianza, confía más en la palabra inmediata que en un análisis propio. Entonces, esa es una característica personal de su forma de desenvolverse. ¿Es mejor líder Andrés Manuel que Calderón o Peña Nieto? Es decir, ¿es mejor político, mejor cuadro? Tiene más, digo, se la pasó 12 años en campaña, algo tenía que... Y enfrentó al sistema, finalmente, bueno, pues sí, lo quisieron, primero desaforar, luego le robaron la elección en 2006, 2010 no se perdió, reculó, pero volvió. O sea, ¿es mejor líder? ¿Es un personaje más inteligente como político? Bueno, yo, en mi opinión, habrá quien diga que sí, yo para mí no, o sea, creo que o sea, tiene ciertas características de un líder que logra el control de las masas o manejar grupos, es un buen líder de oposición, que fue tanto el periodo y el tiempo y cierto desempeño mal hecho de los últimos gobiernos, que fue una coyuntura y logró ser presidente. Pero para beneficio de un país y confiabilidad de los países extranjeros hacia México, obviamente no tiene las cualidades que debería tener un estadista, alguien con conocimientos y dominio de la función pública. Él conoce de política y sabe manejar eso, pero no la administración. Y ha habido muchos casos, digo, a lo mejor no se me viene a la mente, pero en que evidencia el desconocimiento de cuestiones muy básicas que cualquier funcionario público con poca experiencia tiene entendimiento de cómo funciona el recurso público, cómo funciona el presupuesto anual, muchas cosas que son pues, esenciales para el ejercicio del Ejecutivo y las ha aprendido en el camino. Pero ¿por qué él sí mantiene la popularidad y los otros no? Digo, a lo mejor hay más motivos, pero mucho de eso, como te digo, es el discurso y a lo mejor sí, el cierre de filas. Recuerdo mucho que Calderón nunca pudo tener control de sus políticas de combate a la inseguridad porque nunca, o sea, respetó mucho el federalismo y a los estados nunca les apretó y condicionar que se alinearan a la estrategia. Muchos andaban sueltos, incluso
cómplices a nivel local, y en cambio, y ahí sí, AMLO sí ha sido más estratega en el control de los hilos con los gobernadores y incluso, con los grupos de poder, ¿no? Gerardo, la pregunta sería, ¿hay necedad social? Es decir, ¿hay alguna especie de aferramiento colectivo de que la gente diga no, o sea, es bueno porque es bueno, porque yo voté por él, es bueno porque es bueno, yo voté por él, o sea, el PIB no es que esté mal, no es que haya más inseguridad, no es que el narco esté desatado, no es que nos morimos porque de COVID, no porque no haya vacunas o no haya medicinas, no es porque no haya medicinas contra el cáncer, o sea, hay un aferramiento social que la gente diga, no, es bueno porque yo voté por él y yo lo puse. Sí lo hay, pero igual, o sea, es como que es un abanico de perfiles ciudadanos, y algunos en algún momento estamos en uno, luego estamos en otro, o sea, pero yo siento ese lo ha habido y se ha reducido. O sea, digo, si recordamos en campaña cómo logró, a base de muchas propuestas, que se logró el convencimiento de grupos empresarios, de grupos académicos, y luego, bueno, con acciones en el CONACYT, con acciones, falta de apoyos a la microempresa y a las grandes empresas, pues fue perdiendo esos adeptos, y así gradualmente, también en lo social, cerrar guarderías, quitar otro tipo de estímulos y de programas sociales, arriba de 130 programas sociales que se quitaron, y todo el recurso se concentró en sus programas bandera. Entonces sí se ha ido reduciendo, pero sigue habiendo perfiles como el que mencionas, gente que no hay razonamiento que le haga cambiar, o sea, todo lo puede atribuir al pasado, a gente que sigue operando desde adentro, porque así funcionan las cosas cuando se trata de algo malo. La buena voluntad, siguen diciendo, lo tiene el presidente, lo que no logra es porque no lo dejan, si decide algo que les parece extraño, dicen, confío en él. Entonces, sí hay, pero creo que se ha reducido. Y uno lo ve así en su círculo social, y dices, a algunos que a lo mejor en algún momento lo defendían a capa y espada, pues te vas dando cuenta que luego lo piensan, luego ya no están a favor de él, pero pues ahí yo creo que él hace su cálculo de hasta dónde tendrá que buscar que nuevos liderazgos sean los que sumen lo que él le ha perdido. Ahora, nuevos liderazgos. Desde tu perspectiva, la oposición, no hay un López Obrador contrario a López Obrador, es decir, no hay nadie, ni Ricardo Anaya, ni Alito Moreno, ni Marquito Cortés, no hay nadie que le haga sombra, ¿no? A lo mejor un poquito Monreal, vamos, desde tu perspectiva, la oposición se comporta bien al criticar todo, cuestionar todo, al ridiculizarlo, tanto la oposición de partido como inclusive los empresarios de la Iglesia Católica o la gente que no lo quiere y que lo quiere muerto, ¿no? Es decir, porque así como lo aman, lo veneran, ¿no? Amlovers, peje zombies, también tiene muchos haters que están esperando que se muera, ¿no? Que lo contamine el COVID y todo eso, ¿no? ¿Cómo ves a la oposición? ¿Por qué no logra se hacen alianzas y ni así logran empatarlo a un partido que ni existe, ¿no? Que tiene muchas contradicciones? Sí, yo creo que ahí los partidos de oposición están pagando la factura de no haber permitido el crecimiento de los liderazgos naturales, que me refiero a estos con los que ganan adeptos con sus acciones, con su discurso, y los partidos, al tener control interno de sus dirigencias, de sus candidaturas y de su militancia, han sido selectivos en a quién dejan figurar o a quién dejan llegar. Entonces han buscado tener, o sea, se han convertido en cotos de poder, grupos donde no hay competencia interna, sino hay un control de un grupo o varios que logran armonía y repartirse el pastel.
y ahí es donde esos liderazgos naturales, pues, si el único vínculo para llegar, porque bueno, ya está, digo, no funcionó muy bien el tema de las candidaturas independientes, porque le falta toda una estructura y todo un apoyo generalizado. Entonces, los partidos son el único vínculo que los ciudadanos pueden tener para aspirar a cargos, y puede haber liderazgos pues, mucho mejores que los que figuran, pero no se les permite placearse o figurar. Eh, los hay que tendrán que, o sea, tendría que ver la madurez de los liderazgos en los partidos para que dejaran a sus propios miembros, aún y no siendo afines o incluso siendo grupos opositores internamente, pues dejarlos figurar, porque lo que efectivamente se requiere son liderazgos de la talla nacional y que puedan cerrar, y como lo mencionas, Monreal en particular, creo que es, a lo mejor puede ser muy pronto y muy descabellado mencionarlo ahorita, pero si la oposición no viera que tiene alguien que figure a nivel nacional, quitarle o sea, hacerle un boquete a Morena, ganando Monreal como candidato de oposición, no suena descabellado. Recordando que la Cuauhtémoc, Monreal... Bueno, Ricardo Monreal dijo que espera, porque como López Obrador no lo mencionó como candidato presidencial, ¿no? Mencionó nada más a Sheinbaum y a Ebrard. Y ahora, Ricardo Monreal dijo que esperaba ser el candidato de Morena y de López Obrador. No dijo que no se iba a ir, no dijo, y de hecho ya lo hizo, cuando fue gobernador de Zacatecas, fue porque el PRI no lo quiso, se fue al PRD y ahí ganó. y cuando fue en la Cuauhtémoc, y también amenazó con ese otro partido, y fue cuando finalmente se le dio la candidatura a la senaduría, ¿no? Entonces, y no habla mal, o sea, de forma ligera mucha gente diría, el chapulineo. No, es un liderazgo que rebasa los partidos. O sea, ¿qué es lo que necesita? O sea, necesita reconocerse. Los políticos deben militar en un partido, pero no precisamente están casados, o sea, están casados con una convicción propia, no con y respetan respetan la ideología del partido, pero también debe prevalecer si su causa es el ejercicio del poder, por el ejercicio del poder, por el bien común. Eso es política, y se vale brincar de un partido a otro, ¿no? ¿Tú ves en partidos, ya sea, aparte de Monreal, tú ves algún otro liderazgo social que pueda crecer de aquí al 2024 en el PRI, en el PAN, en los empresarios? Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos, no sé, alguien. Sí, o sea, de entrada, los gobernadores que empiezan que empezarán este año su ejercicio, pues también puede uno de ellos, como el caso de Nuevo León, aunque se ha autodescartado, pero eso suele pasar que lo hagan. O sea, Samuel García, también, bueno, el propio es candidato presidencial por el PAN, Ricardo Anaya, que tendría que afinar algunas cosas. O sea, ahora ya tiene ganado un sector. Bueno, ¿cómo gana el otro sector? O sea, espérate, ¿cómo ganan los panistas? Ya está bien, ya lo relegaron, su amigo Marco Cortés ya lo mandó a la banca. Sí, y entonces, sí es o sea, sí hay, pero necesita, haber más consenso dentro de los partidos para, pues, dejarlos. Pero sí coincido contigo en que hay una falta, o sea, de perfiles que ahorita están en condición seria, ¿verdad? Porque, bueno, también Krill, que en su momento contendió en la interna contra Calderón, y podría, pero también necesita tener el espacio. Aquí, y en la política, el posicionamiento es clave. Por mejor candidato que sea, si llegan a la contienda queriendo en 3 meses que las nuevas generaciones que no los tienen en el radar, ni muchos de los mayores, y quieres posicionarlo, pues vas a trabajar para que lo conozcan, ni siquiera estás trabajando para que lo voten. Entonces, desde ahorita tendrían que estar
ya perfilándose y figurando para, para llegar fortalecidos, ya pedir el voto en campaña. ¿Qué le falta o qué le sobra al discurso de la oposición? Yo creo que a veces puede ser fácil decirlo, porque bueno, a lo mejor luego hay propuestas, pero a lo mejor no tienen el eco. Desgraciadamente, a veces la propuesta seria pues no tiene el eco mediático, pero creo que es un poco superar la propuesta, o sea, del presidente. Cosas muy particulares, o sea, es decir, en su discurso siempre está primero los pobres y todo a favor de los pobres. No se escucha decirlo a la oposición, cuando realmente sí tienen acciones con ese fin. Y también y es mejorarlo, debe decir, bueno, yo no voy a hacer por los pobres, voy a hacer para que dejen de ser pobres. O sea, es una propuesta. ¿Qué tengo que hacer para que, o sea, no es ver por el pobre, o sea, ni siquiera lo estoy sacando de esa categoría. Es como, o sea, le estoy ofreciendo dejar de ser pobre. Lo que quiero es generarle empleo, generarle educación a sus hijos. Es una propuesta más robusta que supere la del gobierno. Aquí la ventaja, ahora sí que en términos de mercadotecnia electoral, de mercadotecnia política, el presidente tiene la obligación de cumplir lo que promete, lo que dice. La oposición, si promete, pues ahorita es una promesa, no es gobierno. Podría prometer en el legislativo mejorar las propuestas de Morena, con algunas, bueno, simplemente el recurso que hay de manera universal para lo de 68 y más, pues a lo mejor decir, vamos a subírselo a los que comprueben que tienen esta condición de pobreza y vamos a bajárselo a los que no lo ocupan, por si algo. Los que no lo ocupan no se van a quejar de que se lo quiten, pero los que sí lo tienen, los que sí lo ocupan, pues van a aplaudir que se los incrementen. Y si lo hacen, o sea, es poner al presidente contra la pared, decirle, a ver, yo tengo una propuesta mejor que la tuya, voltea a ver a los verdaderamente pobres, deja de darle a la gente que vive en colonias residenciales para que se vayan a jugar a las maquinitas. Vamos a darle a los realmente que lo ocupan. Y es un discurso, pero también es una realidad. Entonces, y así como ese puede haber muchas propuestas que tienen que no atacar lo que propone el presidente, sino rebasarlo, mejorarlo y también y traducirlo en cosas viables, en realidad. A ver, otra pregunta. Hablando de la oposición, ¿hasta cuándo la oposición va a estar, efectivamente es víctima de sus clientelismos, falta de liderazgos, pero también es víctima de su pasado? Es decir, la gente todavía nos acordamos de las fregaderas que hizo Felipe Calderón, el imbécil de Vicente Fox, el corrupto de Peña Nieto. ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo el presidente podrá sacar, por ejemplo, una consulta pública como la de ayer y decir, popular, consulta popular, bueno, ahora voy a juzgar a la policía judicial, lo voy a juzgar a los senadores, o miren, ¿le alcanzará para todo el sexenio? Sí, y para las próximas elecciones del 24. Sí, yo creo que con lo que dijo hoy en la mañanera, que dijo que no era vinculativa porque no alcanzaba el 40, y él mismo dijo que no está obligado o sea, él puede, pues como quiera presentarla, dijo, y como que, no recuerdo las palabras, pero como que dejó entrever que si desea, actuará o no contra los expresidentes. O sea, como diciendo, lo sigo teniendo, o sea, sigo teniendo vigente la amenaza. Y creo que ahí la oposición nunca, o sea, ahora sí que se magnificó las acciones negativas de los gobiernos anteriores, se magnificaron, se le atribuyeron cosas incluso, o sea, o algunas cosas fueron para bien, como la reforma energética podría ser, buena parte de la reforma energética tiene cierto sentido de crecimiento económico, y el discurso fue que todo estaba mal y era venderle al extranjero nuestros recursos, etcétera. Entonces, creo que no hubo una operación de reconciliación de la oposición, o también del ciudadano con la oposición, porque no hay una disculpa de por medio, un reconocimiento de errores, una
una señalización de sus propios funcionarios que hayan tenido errores. O sea, hay mucha soberbia de la oposición. El PAN el PAN ganaría electoralmente si expulsara de sus filas a Felipe Calderón o a Vicente Fox, y el PRI si expulsara a Peña Nieto. No, yo creo que no, o sea, porque los que están a ese nivel de descontento, no, creo, o sea, creo que o sea, no voltearían a ver el partido por los partidos por ese motivo. Entonces creo que ahí no es un mercado, o sea, creo que también es el reconocer las fallas, porque sí, también y son casos distintos, ¿no? O sea, el de Peña Nieto podríamos hablar que sí hay una carga de corrupción mayor. El de Calderón se habla más de combate a la inseguridad. El de Fox, el desentendimiento de la delincuencia y dejarlo crecer. Pero también hay avances, o sea, el servicio civil de carrera, en el caso de Fox, la transparencia, que ahorita ha servido de mucho para la investigación periodística y para la investigación de la oposición a los gobiernos. Y el caso de transparencia no existía en el 2010, era mínimo lo que se publicaba de transparencia, pero antes del 2000 era mínimo. A ver, Gerardo, ¿cómo viste el ejercicio de ayer? Porque se dice, votó el 7%, fue un desperdicio, 528 millones, pero bueno, a ver, votó 7%, sí, pero en países desarrollados, en una consulta de esta vota el 10, el 12, no hay mucha diferencia. Y otra cosa, es la primera vez que se realiza. Y otra cosa, cuando López Obrador consultó para su aeropuerto, votó el 1.2%. Entonces, no fue tan poca participación. ¿Cuál es tu lectura? Ahí creo que también o sea, al país le deja que se cumplió la promesa de implementar este instrumento de consulta popular y el que viene en el 2022 de plebiscito, que habría un debate sobre eso, si es correcto o no aplicarlo o no, pero ya están en la Constitución. Hoy Ricardo Monreal habló de la ley para ¿Revocación de mandato? La revocación de mandato. El evento de ayer, creo, también coincido, digo, yo calculaba un 27, un 15 participación, se fue muy abajo, pero creo que también tiene que ver que la propuesta, o sea, nunca se aceptó por parte del presidente decir que él tenía la facultad de aplicarla, porque era un tema de ley, pero quería dejarlo a decisión de la ciudadanía. Digo, como que el tema de que era innecesario consultarlo también permeó, pero creo que sí nos deja como país ya establecido el mecanismo para temas que sí realmente sean relevantes, que es cuando efectivamente el legislativo no se ponga de acuerdo con el ejecutivo y hay algún tipo de debate que propongan el Congreso o el presidente, ponerlo a consideración de la ciudadanía, ¿no? Algo relevante, como por ser un cambio de moneda, un pacto internacional, comercial o de algún tipo, etcétera. Algo que sí tenga que llegar al grado de modificación de la Constitución, o algo que no pueda. Sí. Entonces, ¿no lo llamarías fracaso el ejercicio de ayer? O sea, sí, para el presidente. O sea, la verdad es que sí. Creo que la expectativa que él tenía y que era un poco también mostrar fuerza, no se alcanzó. O sea, ¿qué pasó con sus gobernadores o sus candidatos ganados? No pudieron movilizar más allá de eso. O sea, creo que sí hubo un desgaste en las campañas que también ahorita dijeron, oye, más de esto ya no aguantamos y con qué dinero, etcétera. Entonces, un desánimo de sus propias estructuras para operar movilización. Entonces,
a lo mejor se dio más natural, y algunos estados sí cumplieron alguna cuota, movieron gente, pero creo pero finalmente tenía la ventaja para no ser presidente que el resultado, o sea, el resultado del porcentaje, el porcentaje de participación que tuviera, el resultado sí iba a ser contundente, entre 80 y 90% a favor del juicio, ¿no? Entonces, ese de 90 y tantos. Entonces, dice, pues de los que participaron, contundente mayoría, y eso ya al menos le da una bandera. Ahora bien, para el 2022 y 2023 y 2024, prevés, proyectas, vamos, no hay visos de que Morena vaya a corregirse. Tampoco hay visos de que el gobierno federal vaya a cambiar. Nada, o sea, no se ve que de pronto vaya a haber más inversión, que vaya a haber apoyo a los empresarios. No se ve. La pregunta es, ¿se proyectará que Morena se mantenga como la primera fuerza política en el país? Yo creo que no se podría ahorita, o sea, es que con un cálculo, se podría decir, por ejemplo, que de las 6 elecciones que hay en el 2022, que es Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en 4 de estos estados ganó Morena para diputados federales, y en 2 la oposición, pero ninguno contundente como para decir que tiene un dominio. Entonces, a lo que voy es que en el Inter al 2024 está en esta elección de 6 estados que parte de lo que hablábamos ahorita, si la oposición se alinea a un discurso de propuesta, puede acrecentar sus adeptos o sus triunfos, y en 2024, o sea, mi pronóstico, si me dijeras, bueno, que hubiera que ser un pronóstico, yo creo que Morena no retiene la presidencia, pero sí, si la oposición comete los errores, o sea, un tema básico es, ¿va o no va en alianza? O sea, tendría que desde ahorita ya tener los escenarios, si la alianza le resta o le suma, porque, aunque uno puede decir, o sea, porque la gente no es incondicional, o sea, habrá priistas que jamás, o sea, que no van a estar con una alianza porque está el PAN, o sea, son antipanistas, son más morenistas que panistas, entonces, igual panistas que dicen con el PRI, ni loco. Entonces, si esto y considerar el factor de MC, o sea, si MC, ¿para qué lo va a jugar? Tener el escenario, si se nos va a última hora con Morena, si se convierte en el fiel de la balanza, ¿quién lo va a jalar? Bueno, en la pasada elección se fue con Morena. Sí, exacto. Entonces, ahorita no tienes garantías que sea oposición, o sea, MC es MC, o sea, no tendré por qué estar incondicional con el PRI, con el PAN. Con el PAN. Dante Delgado, dueño de la franquicia, es amigazo de Andrés Manuel, ¿no? Y parece que ya al principio lo criticó mucho cuando asumió Andrés Manuel, pero después ya son grandes cuates, ¿no? Como Alberto Anaya. Sí, exacto. Entonces, creo que, o sea, hay las condiciones para la oposición, por efectivamente, como dices, si continúa Morena, que también trae casado el tema de las propuestas de electricidad, del caso de energía, la reforma al INE y a la Guardia Nacional, que a lo mejor no prosperan en el Congreso, pero las va a proponer, las va a cacaraquear, y si logra consensos con algunos diputados de oposición o MC más algunos diputados, pues a ver si logra que avancen. Sería un poco difícil, también por el tema de los congresos locales para tener una modificación a la Constitución, pero va a ser la bandera, y si no lo logra, pues va a atribuírselo a la oposición. Entonces, tiene que ser muy inteligente la oposición en decir por qué no deben de darse estas reformas. O sea, es un retroceso. ¿Por qué es un retroceso? Digerirlo muy bien para que los ciudadanos lo entendamos, ¿no? Gerardo, ¿tú tienes medida la popularidad de Morena y del presidente? ¿La No, mides frecuentemente?
Sí, no, nosotros, como iniciamos trabajando bueno, iniciamos el año pasado, no hemos o sea, no hemos hecho este ejercicio de medir, bueno, lo vamos a hacer a lo mejor de manera privada más adelante, pero ya veremos si lo hacemos público, pero ahorita no lo estamos midiendo. Porque, Queremos, porque, porque lo que te quiero preguntar es, ¿qué le hace perder puntos al presidente? sí, o sea, yo obviamente veo los ejercicios de otras empresas y sí creo, y obviamente también el discurso yo digo, creo que son los errores, y cosas muy evidentes de contradicciones. O sea, cuando pierde la credibilidad o prestigio o la figura, o sea, entonces hay un desgaste gradual que se da. Hay una simpatía también que switch, ¿verdad? Que dicen, sí confío, porque necesita confiar en alguien, entonces mientras no tenga opción, sigue volteando a ver al presidente. O sea, a veces que es el presidente y voté por él y le tengo que dar los 6 años y está dispuesto a esperarse los 6 años y quedarse esperando y a lo mejor está desempleado, pero dice, yo le esperé los 6 años, porque lo vemos con la encuesta del INEGI de confianza, la confianza del consumidor, y es cómo ante estas situaciones de falta de confianza en la economía o en la situación del poder adquisitivo, y como quieras siguen pensando que México va bien, y luego lo tuviera la pandemia, o sea, hay una confianza un poco ciega de un buen sector. ¿Qué porcentaje? A ver, se supone que más o menos la credibilidad del presidente es la popularidad es 56%. De esa, ¿qué porcentaje será, digamos, incondicional? Okay. Sí, yo no creo, o sea, parte de lo que estamos pensando trabajar es un poquito el ejercicio de, hay un tema ahí en mercadotecnia que es la fidelidad del cliente, ¿no? Entonces, necesita hacer un poco el ejercicio, es decir, si el presidente hiciera esto, estarías de acuerdo, y entonces, ¿hasta dónde la gente está incondicional? Entonces, para tenerlo con precisión, es parte de lo que estamos diseñándolo, esperamos arrancarlo o hacerlo con cierta frecuencia, pero yo podría calcular por la votación. Mira, un ejemplo es cuando pusieron, en algunos lugares pusieron candidatos que no se esperaban y como quiera votó la gente porque era Morena, entonces puedes asumir que hay entre un 15 y un 20% de gente incondicional, como a lo mejor en su momento lo tenía el PRI, del voto duro, ¿no? De esos 50 y tantos que sigue confiando, un 20 a lo mejor está incondicional a lo que diga el presidente, y así hay unos switch que dicen, a veces sí estoy en favor, a veces estoy a favor y a veces estoy en contra, y que igual en encuestas, si participan con frecuencia, a veces dicen que sí y a veces dicen que no, porque lo están evaluando por mes. ¿Dirías que el 7% que participó en la consulta popular de ayer es el voto duro de Morena? No, yo creo que ahí hay una buena parte es gente que tiene a lo mejor menor noción, o en algunos, menor noción de política, pero más noción de civismo. Y dice, es una obligación, tengo que ir. O sea la propuesta es gente que está encabronada con los anteriores, ¿no? También. O sea, que no necesariamente apoya a López Obrador o Morena, exacto, pero que está encabronada, enojada con los anteriores. Sí. Yo incluso ahí pensé que podía, o sea, cuando calculaba que podía llegar al 15 o 20, yo tenía que hasta 27 llegué a calcular, pensaba que había un sector que incluso podría decir, no he votado en 2 elecciones, pero porque estoy en contra de los políticos y de lo que nos han hecho y lo que han robado, etcétera, pero para esto sí hubiera ido a votar porque sentía que estaba haciendo justicia o que estaba haciendo... Entonces, alguien apartidista y que no ha votado en 2 o 3 elecciones pudo haber ido a votar. Entonces, no es un voto morenista. A lo mejor buena parte sí, por cumplir con el presidente, pero otra parte, como dices, igual, y coincido, no eran, o sea, era por la molestia con los expresidentes, ¿no?
Ya lanzaste el diagnóstico, más bien la proyección de que Morena no gane en el 2024. Tu proyección es que hay una alianza PRI-PAN y que, para la presidencia y que esa alianza gana. No, Se podrá poner de acuerdo para ver en un candidato presidencial, es decir, Alito es un gandalla y Marco Cortés es otro y los dos quieren ser candidatos. ¿Cómo lo van a resolver? sí, yo igual también la proyección, ahorita que decía, le voy más a que no gane Morena, pero efectivamente tiene muchas cosas para ganar, o sea, puede hablar de la continuidad, tener una candidata mujer, hay muchos factores que pueden ser importantes para sumarle, pero y sí, y la oposición, creo que igual no hay una claridad, ni tampoco hay una, o sea, no es una cosa mejor que otra, sino simplemente es una vez más, o sea, la estrategia es diferente si van integrados o si van separados. Si van separados, pues tiene que haber una propuesta contrastante entre ambos, pero también contra el gobierno de Moreno, que pueda diferenciar, quien diga, no me voy con el PAN, pero sí me voy con el PRI, por ciertas diferencias, pero, o sea, que cada voto que le resten le suma a ambos, porque el enemigo a vencer es Morena. O sea, en una contienda de tres, el que mi enemigo le quita a mi otro enemigo, me ayuda a mí, ¿verdad? O sea, entonces, hay una estrategia a seguir, ir en alianza, yo creo que tendría que ir definiendo los escenarios, no la decisión definitiva. Ahora, ¿crees que les dé tiempo alguno al PRI, al PAN o al PAN para reposicionarse de aquí al 2024 y para volver a ser opción de gobierno federal? O sea, Solo juntos. sí, o sea, yo creo que sí hay tiempo, o sea, y ahorita con el tema tecnológico, o sea que hay mucha facilidad de transmitir la información, de lograr alcanzar cualquier comunidad, o sea, con las redes sociales y con el internet. Entonces, pero tienen que ser los mensajes adecuados que convenzan y que, que logren cooptar al ciudadano como un aliado. O sea, Sí, entonces sí ves ese escenario. sí. Ahora, ¿qué propuestas serían las más importantes desde tu perspectiva? Es decir, ¿qué temas tiene que rescatar la oposición para hacerle mella al presidente? Yo creo que salud, seguridad y empleo. O sea, si fueran tres. Si es cuatro, educación. O sea, obviamente está el medio ambiente, pero son, desgraciadamente no es prioridad del ciudadano común. Obviamente tendrá que estar en su agenda, pero también no puedes bombardearlo con 5 o 7 propuestas o discursos. Tienes, es empleo, seguridad y salud para todos, obviamente, y explicado cómo se logra o qué se tenía, se ha perdido, hay que recuperarlo. Y la verdad es que son vivencias. Mucha gente sí dice, oye, pues yo antes iba a tal clínica y me atendían, ahora no me atienden, o antes había medicamentos, ahora no hay medicamentos. Entonces, no es difícil que la gente lo vea. Y ahorita, por ejemplo, con la reciente encuesta de INEGI de ocupación y empleo, que menciona que creció el empleo informal. O sea, también la gente ha buscado alternativas ante la pandemia y bueno, pues obviamente con el empleo informal, pues a lo mejor algunos han perdido las prestaciones de ley o la seguridad social. Entonces, si hay una necesidad y yo creo que ese debe ser el discurso, pero a lo mejor ir un poquito más allá de la pura propuesta, sino también escuchar, o sea, el hacer mesas de análisis o de propuesta con la ciudadanía, canales para que la gente diga cuál es su necesidad y verdadero trabajo de digerir toda esa información
sensibilizarse de lo que la gente carece y lo que la gente necesita. Ese Me puede quedo, ser. Jerry. Ya se nos va a acabar el tiempo. Una pregunta más, pero que son dos. A ver, ¿podrá Andrés Manuel recuperar el apoyo de su feudo, que es el DF y el Estado de México? Y dos, ¿qué tendría que hacer porque hoy no ganó Morena tanto porque el DF y el Estado de México le dieron la espalda? ¿Podrá recuperarlos? ¿Cómo los podría recuperar? Sí. Yo creo que puede ser algo cíclico, no es una estrategia la recuperación. O sea, Morena en general, en muchos lados, bueno, ha demostrado tener menos capacidad para gobernar en cuanto a optimizar el recurso, controlar la corrupción. Entonces, creo que también es un poco pagar malas administraciones. Entonces, es algo cíclico. Tendrá que haber malas administraciones de la oposición que ahora gobierna para que volteen nuevamente a ver a Morena. O sea, Morena no puede llegar y decir, oye, ¿sabes que te equivocaste? Si era mejor opción, aquí estoy de nuevo. Es, bueno, pero si el que me está demostrando que es mejor que lo que tú fuiste, no me voy a mover. O sea, entonces, a lo que voy es que sería cíclico. Si vamos de malos gobiernos a malos gobiernos, pues malos vamos a estar cambiando. Pero cuando llega un gobierno y actúa bien y tiene satisfecho al ciudadano, creo que ahí es donde logra la permanencia. Y eso está demostrado en donde hay aceptación, o sea buena percepción de logros y confianza en el gobernante, es donde se logra renovar el gobierno. Pero sí Morena y Andrés Manuel pueden recuperar el DF. Sí, o sea, pero tendría que también tener malos gobiernos la oposición, o sea, el PAN. O sea, no depende solo de ellos. Exacto, sí. Porque, bueno, estamos hablando de que el PRI y el PAN se pueden recuperar, pero Morena también se tendría que recuperar. Y otra pregunta, ¿Morena tiene futuro después de Andrés Manuel o no? Sí, buena pregunta, pero yo creo que es muy difícil, o sea, va a sufrir mucho desgaste. O sea, si los partidos con mucha tradición y mucha control interno tienen muchos descalabros hacia el interior, Morena sin el liderazgo y control del presidente, sí puede o sea, le va a pesar. A lo mejor sí perdura, pero se va a exhibir mucho. O sea, creo que se exhibirían mucho las pugnas hacia el interior. ¿Podría desaparecer incluso? No creo, o sea, porque creo que ahí o sea, ahora sí que en la estira floja pueden algunos ceder y dejar, pero o sea, creo que o sea, sería difícil como que técnicamente si desapareciera. Creo que podría desgastarse y pasar a tercera fuerza. Cosa como el PRD. No, PRD. Que persiste. O sea, y bueno, en la medida que se debilita, pues también se quedan los que realmente le ven futuro, quieren hacer algo. Entonces también, pero sí, o sea, mientras esté AMLO y pueda tener cierto, ahora es que marcar las directrices y es donde puede, o sea, bueno, se mantiene sólido, ¿no? Y pues muchísimas gracias, mi querido Gerardo. Algo que quieras agregar respecto al tema del presidente. Y un poquito yo quiero que abundes. Al presidente le suman sus pleitos con el INE, con los periodistas, con empresas. ¿Le suman o le restan? Pues a mí no me gustan obviamente esas posturas, pero creo que sí hay cierto sector de la población que le ve ventaja, pero creo que ya son los menos. O sea, creo que ahorita le restan más de lo que le suman. O sea, ya está muy choteado el discurso. El INE demostró en las elecciones ser muy eficiente y una cosa es que nos cuesta caro, pero pues, es por las condiciones que tiene el país o sea, tiene las pugnas entre partidos. Necesita mucha vigilancia, necesita mucho control. Entonces, o sea, creo que sí le resta al presidente y también con los medios.
le resta porque pues la gente también ha confiado mucho en muchos de los medios. O sea, hay un sector que le aplaude eso, pero creo que son menos. Perfecto, mi estimado Gerardo. ¿Algo más que quieras agregar? No, muchas gracias, Roberto. Agradecerte la invitación y un gusto saludarte y platicar. Aquí estamos a la orden. Pues muchísimas gracias, Gerardo Lear y Richard Jiménez, Factométrica. Muchas gracias a Janet Barriento, mi compañera de desde Puebla.com. Y pues buenas noches. Esto desde luego va a salir en la página. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.